semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Bienvenidos a otra entrega de Brujos y Filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo. Primera edición, mayo de 1992. Hoy te presentamos el capítulo número 7. El guerrero impecable recorre el camino con corazón. Menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Un camino con corazón es un camino que se recorre gustoso, que se presenta con facilidad, que atrae a pesar de lo arduo que pueda ser su recorrido. El conocimiento es un camino entre el indefinido número de caminos que hay por recorrer, y el hombre que lo sigue es el hombre de conocimiento. Quizá uno de los párrafos más poéticos de toda la obra de Carlos Castaneda sea aquel en el que don Juan le describe a su aprendiz lo que es un camino con corazón. Cita: cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino. Y no hay afrenta ni para ti ni para los otros en dejarlo, si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Luego, hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. Te diré cuál es. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Las enseñanzas de don Juan, página 134. Estas líneas, que ya se han hecho clásicas, resumen la totalidad de las enseñanzas de don Juan en cuanto a sabiduría. Al hombre moderno parece habérsele atrofiado la capacidad para reconocer el camino con corazón. Nota al pie. En enero de 1925 se dio a publicidad
una declaración firmada por los miembros de la Central de Investigaciones Surrealistas y redactada por Antonin Artaud. En uno de sus apartados decía: «Basta de juegos de palabras, de artificios de sintaxis, de malabarismos formales. Hay que encontrar, ahora, la gran ley del corazón. La ley que no sea una ley, una prisión, sino una guía para el espíritu perdido en su propio laberinto». Don Juan afirma que el camino sin corazón hará maldecir la vida. Dice Artaud que una ley que no es del corazón es una prisión. El surrealismo y las enseñanzas de Don Juan tienen en común la aspiración revolucionaria, aunque no política, sino existencial y filosófica. Más allá de la similitud en la expresión «caminos que no llevan a ninguna parte», usada por Don Juan con la palabra alemana, que significa lo mismo y que Heidegger utilizó para titular una de sus obras, que reúne varios ensayos. Hay entre ellas una proximidad de sentido. Ortswege. Este es el título del libro de Heidegger. Significa caminos que en el bosque no llevan a ninguna parte. Conducen a un claro del bosque y nada más. Pero este claro es el ser. Los caminos que no conducen a ninguna parte llevan nada menos que al ser. Son senderos que solo los leñadores conocen. Son insignificantes, nada de camino real, y terminan en un claro donde no hay casas ni gente. En una palabra, nada. En una etapa ya madura de su vida filosófica, Heidegger nombra al ser con la palabra Lichtung. Su raíz, Licht, significa luz. Los claros del bosque lo son porque allí penetra la luz. Esos senderos conducen a la luz dentro de la oscuridad del bosque. Por eso la palabra alemana para estos despejos es Lichtung. Para Don Juan ningún camino lleva a parte alguna. No hay punto al que se pueda llegar. No hay una meta. Toda llegada no es más que un espejismo, porque la meta es el camino mismo. Es necesario que el camino sea con corazón, pues no hay otra cosa que camino. La meta es ya aquí y ahora. Y como solo hay camino, el error es imperdonable, pues en él puede estar la muerte. En el volumen titulado Castaneda a examen, se enfoca el tema del camino con corazón como la posición ética de Don Juan. La problemática que allí se plantea versa en torno al carácter subjetivo de semejante ética. ¿Cómo se puede otorgar consenso universal a un camino del corazón si hay tantos caminos como individuos? Se presenta aquí la clave del pensamiento científico occidental. El requisito de la objetividad, de la validez universal. Ante tal crítica, Don Juan y Don Genaro tendrían su habitual ataque de risa. Un camino con corazón que tiene que ser comprobado lógicamente deja de tener corazón. Los articulistas del libro citado se hallan en el sitio de la razón, o más bien en su antesala, mientras que Don Juan propone el camino con corazón desde su ubicación en el sitio del conocimiento silencioso.
Sin embargo, el camino con corazón no excluye la razón, pero tiene, para repetir la bella y vulgarizada expresión de Pascal, razones que la razón no entiende. El breve tratamiento que realiza Heidegger sobre la cuestión de la ética en la Carta sobre el Humanismo nos permite una mejor comprensión del aspecto ético del camino con corazón, tanto más cuanto que proviene del sitio de la razón. Expresa allí Heidegger que la ética aparece por primera vez junto con la lógica y con la física en la escuela de Platón. Estas disciplinas nacen en el momento en que el pensamiento se hace filosofía, y esta y la ciencia misma se convierten en un asunto de escuela y de ejercicio escolar. El proceso iniciado por la filosofía, así comprendida, origina la ciencia, que es la ruina del pensar. Para quienes no están interiorizados del pensamiento de Heidegger, es preciso aclarar qué sentido tiene la urticante afirmación heideggeriana acerca de que la ciencia no piensa. La ciencia no piensa en el sentido de que su pensar es calculador, lógico en extremo, y su objetivo es lograr efectos, mientras el pensar desde la perspectiva heideggeriana es abierto. No proyecta su objetivo sobre lo que piensa. Se deja tomar por lo pensado y a la vez es riguroso, pero no pretende la exactitud. La expresión de Heidegger no tiene la intención de agredir a la ciencia, sino de señalar la diferencia entre dos modos distintos de aproximación a la realidad. Fin de la nota. Antes de esa época, los pensadores no conocían ni la lógica, ni la ética, ni la física. Pero su pensamiento no era por ello ni ilógico, ni inmoral. Y aquellos griegos pensaban la physis, la naturaleza, con una profundidad y una amplitud que ninguna física posterior pudo jamás alcanzar. Heidegger agrega que las tragedias de Sófocles albergan más originariamente el ethos, el modo de ser, el espíritu de un pueblo griego, que las lecciones de Aristóteles sobre ética. Una frase de Heráclito que tiene 3 palabras, el fragmento 119, expresa algo tan simple que a través de ella se aclara inmediatamente la esencia del ethos. Dice Heráclito que para el hombre el ethos, hábito, índole, es un daimon, genio divino. Heidegger interpreta este aforismo como que el hombre, en tanto tal, habita en la cercanía de Dios, pero entiende por Dios lo insólito, lo desacostumbrado, lo tremendo y lo prodigioso. Nosotros podemos preguntarnos, ¿el daimon no podrá ser el camino con corazón, aquello que es lo más propio de cada uno? Sócrates se refería al daimon como aquella voz interior que nos habla a cada uno. Heidegger muestra la posibilidad de una ética originaria, que es la vida misma en su fluir y en su efervescencia, y que es previa a toda conceptualización sobre sí misma. El camino con corazón se halla en esta dimensión originaria, previa a toda conceptualización y a toda participación entre teoría y praxis, o incluye teoría y praxis en la medida en que éstas aún no se han diferenciado. Heidegger considera que tanto la ética como todo otro pensar surgido de una disciplina es caduco para el mundo hoy y, por otra parte, señala que su propio pensar,
el pensar del ser no obtiene resultados ni busca lograr efectos. Es más, no los produce. Satisface simplemente su esencia desde el momento que es y en tanto dice lo que tiene que decir. Estas últimas líneas podrían aplicarse sin más al camino con corazón. Lo que se pretende con esta referencia a Heidegger es mostrar la esterilidad de toda polémica sobre la objetividad o no del camino con corazón propuesto por Don Juan, pues se halla en otra dimensión diferente de la que considera la ética como una disciplina que tiene que cumplir con el requisito del criterio de validez objetiva propio de la ciencia físico-naturales. Cuando el camino deja de tener corazón, es decir, cuando pierde su impulso vital, aparece el cuestionamiento que da origen a la disciplina correspondiente. El camino con corazón está en la dimensión del ethos y no en el de la ética. Esto es lo que no comprendieron aquellos interlocutores de Castaneda. Por otra parte, el 2 veces milenario desarrollo de la disciplina ética, desde la ética a Nicómaco de Aristóteles, hasta las actuales búsquedas anglosajonas de una ética a partir del análisis del lenguaje o de los intentos de fundamentación en el a priori de la comunidad de comunicación, entre paréntesis, Apple. Pasando por todas las corrientes utilitaristas, hedonistas, formales, o la ética material de los valores, entre paréntesis, Schiller, han dado el resultado que tenemos a la vista en su infructuosa búsqueda de un criterio de validez objetiva para las acciones morales. Pero claro, ¿cómo confiar los importantes negocios y empresas del mundo, sus acciones políticas y militares, a personas que transiten por su camino con corazón, en lugar de obedecer a los supremos principios éticos y religiosos que guían a los grandes conductores del presente? A la humanidad en general parece habérsele atrofiado el sentido del olfato para reconocer este camino, que es previo a toda reflexión ética. No es de extrañar, dado su emplazamiento en el sitio de la preocupación. En su carta sobre el humanismo, Heidegger afirma que la desazón del hombre va en constante aumento. El ensayo fue publicado en 1946 y que el desarraigo oculto y manifiesto se acrecienta más allá de toda medida. ¿Desarraigo de qué?, nos preguntamos. Desarraigo del ser, fractura de su vínculo con el ser. La raíz del hombre es lo simple, pero la forma de su pensar lo ha alejado de lo simple. Desarraigo y alineación son términos que expresan la desconexión del hombre contemporáneo de sí mismo. Ese sí mismo. Algo atisbamos. Es el sentir de su cuerpo. El cuerpo es la brújula que guía hacia el camino con corazón. No es la razón a secas la que lo va a detectar. El camino con corazón no es impulsivo, no ordena ni manda, sino que invita, y su invitación es sutil. A veces hasta confusa cuando la razón interfiere sin medida. Y quien recibe la invitación y se percata de ella es el cuerpo. Por eso se habló de olfato. Don Juan afirmó que el camino con corazón fortalece, mientras que el otro debilita. El cuerpo no se equivoca, o goza, o enferma, y hasta muere a destiempo.
El camino con corazón está íntimamente vinculado con la risa. Es cierto que Nietzsche dijo que el hombre es el único animal que ríe, por ser tan grande su tristeza. Pero podemos decir que peor sería tener tamaña tristeza y no poder reír. Don Juan enseña que cuando un hombre de conocimiento mira las cosas y las situaciones, siempre trata de buscarles el lado absurdo para reírse. Pero cuando ve, todo resulta diferente y le recuerda a su practicante que siempre hay que elegir el camino con corazón para estar en la mejor situación posible. De modo que, quizá, siempre pueda uno reír. Un hombre de conocimiento elige un camino con corazón y lo sigue. Y entonces mira, se regocija y ríe. La risa y la danza unen a don Juan y a don Genaro con Zaratustra y Nietzsche. Más de una situación trágica de Así habló Zaratustra culmina en una carcajada. Por ejemplo, el pastor que está a punto de morir ahogado porque se le ha introducido una serpiente en la boca, cuando la escupe, ríe como nunca antes en la tierra había reído hombre alguno. Así habló Zaratustra, de la visión y del enigma. Nota al pie. El aforismo 324 de la Gaya Ciencia, que se refiere al conocimiento, termina con esta interrogación. ¿Y cómo sabríamos reír y vivir si no supiésemos antes luchar y vencer? La risa es un rasgo del guerrero. Es más, parecería que para Nietzsche la lucha es condición de la risa. Fin de la nota. Zaratustra es un danzarín alegre que ríe y canta cuando baila. También Nietzsche danzaba, cantaba y lloraba de júbilo cuando ascendía las montañas de Engadina. Zaratustra hace piruetas, entre paréntesis, Confer, el grito de socorro, que recuerdan a don Genaro el absurdo, que hace toda clase de gestos estrafalarios. Don Juan se ríe constantemente de las dificultades, temores e inseguridades de su aprendiz. Pero no solo se ríe, sino que su cuerpo se dobla de risa. Y en una oportunidad le comenta a su discípulo que el Nahual Julián y su maestro habían agregado años a sus vidas riéndose de él y de don Genaro. Este suele terminar rodando por el suelo a carcajadas. Por eso Carlos se convence de que solo los indios pueden reír con tanto gozo. La risa es el pasaporte al sitio de la no compasión. La importancia personal no resiste la risa. Poder comenzar a reírse de sí mismo es la garantía de una disminución del ego. Se dijo que la risa es un rasgo del guerrero. En nuestra tradición, una de las menciones más antiguas que conocemos acerca del carácter polémico de la vida se halla en el fragmento 80 de Heráclito, quien sostiene que la guerra es común a todo lo que es. Podríamos decir, entonces, que el hombre es necesariamente guerrero. Guerrero se puede interpretar en su relación con los otros hombres, en una lucha por la existencia y en un estado de guerra de todos contra todos, al modo como lo concebía Hobbes. El hombre es lobo para el hombre. Pero puede también interpretarse como lucha por la superación de sí mismo. Es en este sentido que las enseñanzas de don Juan se refieren al camino del guerrero. Don Juan desearía que todo hombre fuese guerrero, pero, de hecho, un abismo separa al hombre común del guerrero, pues ser guerrero, con respecto a sí mismo, es una tarea que ocupa toda la vida, durante toda la vida.
Mientras un hombre ordinario toma todo como bendición o maldición, un guerrero toma todo como desafío. Relatos de Poder, página 144. Nada hay desagradable, antipático o muy atrayente para un guerrero. Puede, por supuesto, sentir atracción por ciertas situaciones y aversión por otras, pero en cada situación lo que pesa para el guerrero es la dificultad que tal instancia entraña y la posibilidad de superación que significa para él. Superación tanto de la situación como de sí mismo, porque en cada instancia el guerrero conoce mejor su medio a la vez que va conociéndose mejor a sí mismo. En el guerrero, la superación se aúna con el abandono. Se supera abandonándose y superándose se abandona, porque su querer personal no está en juego. Nota al pie. Un ejemplo claro y maravilloso de guerrero es Arjuna, quien en el Bhagavad Gita debe luchar contra sus seres más queridos porque así se lo ordena Krishna. Fin de la nota. Guerrero es el que se supera siempre a sí mismo, o al menos lo intenta, de acuerdo con las enseñanzas de Don Juan. Nietzsche le propone una sola cosa al hombre: que se supere a sí mismo. El superhombre nietzscheano no es otro que el hombre que se supera siempre a sí mismo, o al menos lo intenta. La diferencia entre ambos estaría en el enfoque de la voluntad. El hombre que quiere superarse a sí mismo ejerce con fuerza su propia voluntad. El guerrero se pliega a lo que se le ordena. Nietzsche considera que el mandato de superación proviene de la vida. Y este misterio me ha confiado la vida misma. Mira, dijo, yo soy la que tiene que superarse siempre a sí misma. Hacia la altura quiere edificarse, con pilares y escalones, la vida misma. Hacia las vastas lejanías quiere mirar, y hacia la bienaventurada belleza. Por eso necesita altura. Y como necesita altura, por eso necesita escalones. Y contradicción entre los escalones y los que suben. Subir quiere la vida y subiendo, superarse a sí misma. Así habló Zaratustra de las tarántulas. Escalones para el guerrero son las situaciones cotidianas que para el hombre común son bendiciones o maldiciones. ¿Quién otro es el guerrero sino el superhombre nietzscheano? El hombre común busca la certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sí mismo. El guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso humildad. El hombre común está enganchado a sus prójimos, mientras que el guerrero solo depende de sí mismo. Relatos de Poder, página 17. Líneas que son una clave de las enseñanzas de Don Juan. En ellas se desenmascara la seguridad del hombre común, que no es más que la búsqueda de aprobación y la dependencia de la mirada del otro, raíz y núcleo originario del sentimiento de importancia personal. Don Juan saca a la luz el servilismo latente en la seguridad del ego, que se infla de orgullo ante la aprobación del otro,
Quizá toda inflación sea el síntoma de este fenómeno originario. La humildad aparece como un privilegio del guerrero, pero todo hombre es guerrero en la medida de su humildad. El sitio de la preocupación atenta contra la condición de guerrero, pues allí crece la autocompasión y la duda. El hombre común puede recuperar su condición de guerrero, porque así como don Juan dice que si escarbamos un poco, debajo de la razón siempre encontraremos un brujo. En todo hombre hay un posible guerrero. La condición del hombre es ser superhombre. La noción de fluidez es afín al concepto de guerrero. Ser fluido significa poder variar con el devenir, no permanecer. Ser ligero y sutil como lo es la realidad en que el guerrero se mueve. Un guerrero debe ser fluido y debe variar en armonía con el mundo que lo rodea, ya sea el mundo de la razón o el mundo de la voluntad. Relatos de Poder, página 145. La fluidez, término muy querido para don Juan, consiste en poder percibir el movimiento de las situaciones, de las conductas, de los acontecimientos para acompañarlos en su vaivén, cosa que está más allá de las posibilidades del ego, que es rígido y empecinado en su querer. Al acompañar los acontecimientos, la voluntad del guerrero se fortalece, mientras que el querer del ego se debilita, porque no se mueve de acuerdo con lo que se da. A veces coincide, a veces no. Heidegger es el pensador de Occidente que ha tenido una aprehensión profunda del fenómeno de la voluntad. Aparece en casi todos sus escritos de una u otra manera. Él intuyó que el cambio sobrevendría desde el ámbito que conocemos como voluntad. Sobrevendría imperceptible y arrolladoramente. Heidegger se sirve del término que usara Heráclito, fragmento 50, para expresar la posibilidad que tiene el hombre de armonizar con el ser. Homologein significa, en griego, decir la misma cosa, o sea, coincidir, acompañar. Heidegger percibe que la trayectoria del hombre occidental no ha tenido a acompañar, sino, por el contrario, sobre todo desde la modernidad, a imponerse, tanto en el pensar como en el obrar. Y de lo que se trata es de dejar ser, un pensar y un obrar que dejen ser. Permitir que la realidad hable y escuchar. Un día le dice don Juan a Carlos: «Este sitio es tuyo. Esta mañana viste, y esa fue la señal. Encontraste este sitio viendo. La señal fue inesperada, pero se presentó. Vas a cazar poder, te guste o no. No es una decisión humana, no es tuya ni mía». Viaje a Ixtlán, página 211. La última frase podría haber sido escrita por Heidegger. Muchas veces expresó él, por ejemplo, que el fenómeno de la técnica no es algo humano. Don Juan y Heidegger captan, o más bien, intuyen lo mismo, porque no se trata de captura. Perciben que el hombre no decide, que su verdadera inteligencia consiste en estar alerta a las señales y a los signos, cuya interpretación requiere fluidez. Los signos son muy leves y solo un hombre sutil puede captarlos.
Heidegger comienza su ensayo titulado Logos, en el cual comenta el citado fragmento 50 de Heráclito de este modo. El camino a recorrer por nuestro pensamiento es largo. Conduce hacia aquello simple, que continúa siendo lo que debe ser pensado bajo el nombre de logos. Aún hay pocos signos que nos indiquen el camino. ¿Se refiere Heidegger a las señales de las autopistas? No, pues es un camino aún no abierto. Precisamente de lo que se trata es de encontrarlo, de iniciarlo, no por cualquier lado, no por donde lo desee la densa voluntad particular del ego, sino por donde los signos lo marquen. A ellos debe plegarse la voluntad. No es que la voluntad se esfume, por el contrario, se fortalece al coincidir con lo que se da. Homologar es la palabra que usa Heidegger. Hacerse uno, coincidir con el logos, con el ser. Heidegger busca la armonía a través del pensar. Don Juan a través del obrar. No hay diferencia. Pensar es un modo de obrar. La teoría es la forma suprema de la praxis, dijo Aristóteles. En el sitio de la razón es así. El guerrero y el pensador son hermeneutas. Deben interpretar signos. Don Juan no hace otra cosa. Heidegger desearía no hacer otra cosa, pero aún encuentra pocos signos. Don Juan no hace más que encontrarlos. Hay un aspecto más que surge de las líneas citadas de Heidegger y que lo vincula a Don Juan. El camino que Heidegger busca se dirige hacia lo simple. Lo simple es otro nombre para el ser. Don Juan afirma que el poeta, a diferencia del brujo, y cita, intuye con gran precisión que existe un factor innominado, imponente por su misma simplicidad, que determina nuestro destino. Fin de la cita. El conocimiento silencioso, página 78. En las expresiones de Don Juan no se da el nivel de abstracción que se percibe en una frase de Heidegger. Sin embargo, parecen apuntar a lo mismo. Por más que Don Juan ontifique lo simple, al referirse a él como a un factor, pero como si hubiera una cadena y cada párrafo fuera un eslabón, la cita de Heidegger nos llevó a Don Juan y la cita de Don Juan nos lleva otra vez a Heidegger. Don Juan compara al brujo con el poeta. Este intuye que algo está en juego. Intuye el espíritu, pero no tiene una noción directa de él, pues no mueve su punto de encaje. En cambio, el brujo logra el vínculo con el espíritu de manera deliberada y pragmática. Para Heidegger, el pensador y el poeta habitan dos cimas cercanas. Heidegger persigue el camino del pensar. Don Juan el del conocimiento silencioso. Sin embargo, ambos van en pos de lo simple. Para el guerrero, la vida es el campo de acción de su estrategia. En la estrategia, todo hacer tiene una meta. Nada es gratuito, ni porque sí. Aunque la vida misma sea gratuita y un absoluto porque sí. Don Juan instruye a su aprendiz de esta manera. Esta vez debes aprender un hacer totalmente distinto. El hacer de la estrategia.
Cuando tiene que actuar con sus semejantes, un guerrero sigue el hacer de la estrategia. Y en ese hacer no hay victorias ni derrotas. En ese hacer solo hay acciones. Viaje a Ixtlán, página 312. Cuando su practicante le pregunta ¿qué implica el hacer de la estrategia?, Don Juan le responde que en él no se está a merced de la gente. Toda acción responde a un propósito y por lo tanto, el estratega domina la situación. El mayor guía en toda estrategia es siempre el cuerpo. Por eso don Juan le reprocha a Carlos que en una ocasión determinada erró en su estrategia, a pesar de que su cuerpo sabía que algo andaba fuera de lugar. Cita: el camino del guerrero es armonía, armonía entre las acciones y las decisiones. Relatos de Poder, página 208. Para lograrla, cuenta el guerrero con atributos que le son propios: el control, la disciplina, el refrenamiento, la habilidad para escoger el momento oportuno y el intento. Estos 5 elementos pertenecen al mundo privado del guerrero. Con respecto a su mundo exterior, aparece el 6º elemento, que don Juan bautiza con el nombre de pinche tirano. Un pinche tirano es un pequeño tirano. Nietzsche escribió que la vida necesita contradicción entre los escalones y los que suben. Así es como ella siempre se supera a sí misma. Los pinches tiranos son la contradicción que el guerrero necesita para superarse a sí mismo. La presencia de un pinche tirano, que es interpretado como tal, aleja de la vida todo nihilismo decadente y toda depresión. Nietzsche hubiera coincidido. Un hombre común se convierte en guerrero en el instante en que transmuta el moscardón o el ave de rapiña de ese momento de su vida en un pinche tirano, es decir, en un desafío para su astucia. En ese momento, el ave de rapiña deja de ser una maldición. Nadie se los busca, pero si aparecen, es cuestión de darles la bienvenida, pues sin pinches tiranos no hay maestría para el guerrero. En el mundo de las enseñanzas de don Juan, ser guerrero tiene relación con el conocimiento. Nota al pie. En Oriente, el futuro guerrero se va transformando a través del aprendizaje del arte marcial en hombre de conocimiento. Fin de la nota. Don Juan definió al guerrero como un cazador de poder. Poder y guerrero son 2 caras de lo mismo. Un hombre de conocimiento llega hasta el fin en las penurias de su aprendizaje y sin apuro ni desfallecimiento. Quiere avanzar lo más posible para desentrañar los secretos del poder personal. Conocimiento, entre comillas, tiene este contexto, un sentido enigmático que es propio del uso que hacen del término todas las sabidurías. Por cierto que es una perspectiva diferente de la del conocimiento científico o aún del filosófico. El primer capítulo de Relatos de Poder se titula Cita con el conocimiento y trata principalmente acerca del soñar. Allí dice don Juan: ser guerrero no es simple asunto de no más querer serlo. Es más bien
una lucha interminable que seguirá hasta el último instante de nuestras vidas. Nadie nace guerrero, exactamente igual que nadie nace siendo un ser razonable. Nosotros nos hacemos lo uno o lo otro. Relatos de Poder, página 83. Carlos Castaneda, un joven razonable, o quizá no tanto, se convierte en cazador, guerrero, brujo, nahual a lo largo del aprendizaje con Don Juan. Su camino de conocimiento comienza con el augurio interpretado por Don Juan, que lo señala como elegido para recibir sus enseñanzas, a pesar de no ser indio. Castaneda relata esto al comienzo de su primer libro, y no oculta el miedo que siente ante ese mundo desconocido del cual se quiere alejar. Las palabras que Don Juan le dirige al comienzo de su aprendizaje muestran que el camino del conocimiento y el camino del guerrero son uno y el mismo. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma, al saber o a la guerra, es un error, y quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Las enseñanzas de Don Juan, página 72. En torno al tema del conocimiento, se da un vínculo muy fuerte entre las enseñanzas de Don Juan y el pensamiento de Nietzsche, pues éste participa del sentido enigmático y esotérico del conocimiento. El aforismo 324 de la Gaia Ciencia merece citarse en su totalidad. Su título es In media victa. No, la vida no me ha decepcionado. Por el contrario, cada año la encuentro más rica, más deseable y más misteriosa. Desde el día en que se acercó a mí la gran liberatriz. Este pensamiento de que la vida podía ser una experiencia del que busca el conocimiento y no un deber, no una fatalidad, no un engaño. Y el conocimiento mismo, que para otros sea otra cosa, por ejemplo, un lecho de reposo, o bien el camino que conduce al lecho de reposo, o bien también un divertimento o un pasatiempo. Para mí, es un modelo de peligros y victorias, en el que los sentimientos heroicos también tienen su lugar de danzas y de juegos. La vida es un medio para el conocimiento. Con este principio en el corazón, no solo se puede vivir bravamente, sino vivir con alegría, reír de alegría. ¿Y cómo sabríamos reír y vivir si no supiésemos antes luchar y vencer? Y para acercarse aún más a este mundo, escribe Nietzsche: y si no podéis ser santos del conocimiento, sed al menos guerreros del mismo. Estos son los acompañantes y los precursores de la santidad. Así habló Zaratustra. Capítulo de la guerra y del pueblo guerrero. La vida como experiencia del que busca el conocimiento, escribe Nietzsche. La vida del indio yaqui, ¿no fue acaso la experiencia del que busca el conocimiento? Tanto para Don Juan como para Nietzsche, la vida se torna más deseable cuanto más misterioso es su rostro. Lo desconocido es una palabra querida para Don Juan. Para ambos el conocimiento llega sin que se lo busque, a pesar de que se lo busca. O se busca sin saber bien qué y se lo encuentra.
para ninguno de los dos es un lecho de reposo. Y por cierto, que para ambos es un modelo de peligros y victorias. El guerrero busca obtener cada vez más poder personal, no para sujetar a otros, sino para lograr una mayor impecabilidad en sus acciones. La voluntad de poder pensada por Nietzsche no tiende al dominio o a la opresión del otro, sino a la superación de sí misma. El hombre, quien es el asiento por excelencia de la voluntad de poder, tiene como única meta, desde la perspectiva nietzscheana, la superación de sí mismo, o en términos de Don Juan, la impecabilidad. Impecabilidad y poder se alimentan mutuamente. La impecabilidad es la vía de acceso al poder y, a su vez, éste permite lograr una mayor impecabilidad en las acciones. El ahorro de energía conduce a la impecabilidad y ésta produce un ahorro de energía. La impecabilidad es la forma que encontraron los brujos de oponerse a la entropía. La impecabilidad es la negentropía humana. La impecabilidad es hacer lo mejor que se puede hacer en lo que fuese. Es el arte por excelencia del guerrero. Implica un estado continuo de alerta, un permanente estudio de sí mismo y de la situación. La impecabilidad es el mejor uso del nivel de energía de cada uno. Requiere frugalidad, previsión, simplicidad, inocencia y, sobre todo, ausencia de imagen de sí. Don Juan le comenta a su aprendiz que aunque estos requisitos parezcan pertenecer a un manual de vida monástica, su único objetivo es acumular energía, pues la impecabilidad es lo único que permite acumular energía. La impecabilidad y el aburrimiento se excluyen. Donde aquella entra, éste no tiene más remedio que salir. La impecabilidad es la mayor afirmación de la vida que se pueda pensar. Esfuma por su sola presencia todo debilitamiento de la vida, toda depresión, y comparte esa fuerza con el amor fati nietzscheano, el amor a los hechos, sin querer buscarles un sentido ni una intención, simplemente porque se dan. El rasgo más profundo y filosóficamente relevante que vincula el pensamiento de Nietzsche con las enseñanzas de Don Juan es la afirmación de la vida, afirmación sustentada en el potencial de fuerza que tiene todo lo que vive y todo lo que es. Dureza, exigencia, desierto, extremo calor y montañas en el mundo de Don Juan. Dureza, exigencia, altas montañas, frío y vientos helados en torno a Nietzsche. Pero ciertamente, nunca, para ninguno de los dos, tibiezas ni medianías. El amor fati nietzscheano requiere fortaleza y a su vez fortifica la vida, tal como la impecabilidad, y, tal como ella, es el temple de ánimo del guerrero. Nota al pie. La vida de Don Juan no es comparable con la de Nietzsche, aunque yo diría más bien que lo que no se puede comparar son sus respectivas muertes. Sin embargo, es cierto que la muerte no se puede aislar de la vida. Pero de lo que se trata aquí es de poner en relación sus enseñanzas y sus mundos, sus vidas solo por añadidura. Y en todo caso, se podría decir que Nietzsche, a pesar de su iluminación, del impulso ascensional de su pensamiento y de la pureza de su deseo,
no pudo escapar de la gravedad de su tierra, de su mundo, de Europa. Fin de la nota. La afirmación de la vida simplemente porque se da es la raíz de todo hacer impecable, pues la impecabilidad consiste en hacer lo que se hace de la mejor manera posible, independientemente del interés que despierte, de los frutos que se puedan obtener o del sentido o sin sentido que tenga la acción para quien la realiza. La afirmación de la vida incluye el amor a la tierra y al hombre, porque tierra y hombre son vida. Nietzsche califica su filosofía como nihilismo extático y clásico, por oposición a todo romanticismo debilitante de la vida. Tal calificativo puede abarcar las enseñanzas de Don Juan. Nada queda cuando éstas se ponen en práctica. Nada de lo conocido. Nada de nuestra historia personal. Nada de las interpretaciones consabidas del mundo. Cuando nada queda, nada de sentido, nada de por qué. El místico alemán Angelus Silesius decía que la rosa es sin por qué. Solo resta la fortaleza de hacer lo que corresponde de la mejor manera posible. La impecabilidad es un boleto de salida del sitio de la preocupación. La impecabilidad, amor fati, nihilismo se entrelazan. Las enseñanzas de Don Juan son nihilistas en el sentido nietzscheano del término, que implica la afirmación de la vida y el amor a la tierra simplemente porque la vida se da y la tierra está. Fyodor Roszak sostiene, en un artículo publicado en Castaneda a examen, la tesis de la vigencia de la interpretación platónica de la realidad en la conocida alegoría de la caverna, para la comprensión o aceptación de la realidad aparte descrita por Castaneda. De modo que las enseñanzas de Don Juan serían platónicas en cuanto a su tesis metafísica, en la medida en que nuestros sentidos nos engañaron con respecto a la realidad, o, más que engañarnos, son insuficientes, como también es insuficiente el intelecto. Pero no se puede sostener que las enseñanzas de Don Juan sean platónicas con respecto a la afirmación de la realidad de un mundo ideal, como es el topos uranos, o mundo verdadero de las ideas, que ha redundado, por vía del cristianismo, en una desvalorización de la vida en función de un más allá. Nietzsche afirma la vida. Don Juan afirma la vida. Ambos consideran al cuerpo como el asiento de la sabiduría, como gran razón, y a lo que llamamos razón como instrumento del cuerpo. Para Platón el cuerpo era la cárcel del alma, y en la última etapa de su pensamiento, un instrumento del alma. Don Juan y Nietzsche ven en el cuerpo nuestro bien más preciado. No hay dualismo cuerpo-alma en Nietzsche y no lo hay en Don Juan. La reflexión nietzscheana piensa al hombre como una totalidad, como su sí mismo. Las enseñanzas de Don Juan muestran al hombre como energía, como fibras luminosas. La filosofía diría que lo interpreta físicamente. Por eso mismo, la realidad aparte no se halla en un más allá, como en la filosofía platónica. Es decir, no hay dos mundos, sino que la realidad aparte constituye el entramado de nuestra realidad. Para Nietzsche y para Don Juan, el conocimiento es tarea de esta vida,
puesto que no hay otra. Es algo a realizar ya. Por eso, para ambos la vida es la aventura del conocimiento. Para Nietzsche, el conocimiento involucra el cuerpo entero. Su pensamiento se hacía más agudo cuando subía los senderos de las montañas, y su reflexión está unida al viento helado de las altas cumbres a las que ascendía danzando, cantando y llorando en su camino. Como ya lo dijimos con relación a la risa, Zaratustra busca discípulos para enseñarles a través de la palabra. Las enseñanzas de Don Juan se dirigen en gran parte solo al cuerpo. Son movimientos, marchas, carreras, modos de escuchar, de ver, de tocar. Es el cuerpo, directamente, el que tiene que aprender, incorporando lo nuevo y abandonando lo viejo, sus hábitos. Las enseñanzas de Don Juan constituyen una práctica. Sin embargo, Don Juan no descarta el intelecto. El aprieto del hombre moderno es que intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a usarlos. Por eso dicen los brujos que el mal del hombre es el contrapunto entre su estupidez y su ignorancia. El hombre necesita ahora más que nunca aprender ideas nuevas, que se relacionan exclusivamente con su mundo interior. Ideas de brujo, no ideas sociales, ideas relativas al hombre frente a lo desconocido, frente a su muerte personal. Ahora, más que nunca, necesita aprender acerca de la impecabilidad y los secretos del punto de encaje. El conocimiento silencioso, página 300 y 301. Las enseñanzas de Don Juan no estarán arando la tierra para que amanezca la aurora del superhombre. He plantado una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Eso fue el capítulo número 7. El guerrero impecable recorre el camino con corazón. Escrito por Rosa Cole. He andado los caminos que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Fluyendo con la energía de la vida. Gracias por tu sintonía. Menos sé. Cuanto más me Transmitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Una tarde de verano lluviosa en el norte de Avianáhuac. Hasta un nuevo encuentro, caminantes.